Prepárate para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Que lo que tú hagas corresponda con lo que tú crees. El ánimo, tu ánimo debe apoyarse en Dios. Tú debes de ejercer una influencia en otras personas en favor de la verdad y en favor de que otras personas puedan conocer acerca de Cristo Jesús. No podemos honrar al Señor. Tú no puedes honrar al Señor si eres negligente e indiferente en la labor que tienes que hacer de llevar el Evangelio a otras personas. No puedes pensar de que estás bien cuando estás descorazonado, cuando eres un cristiano descorazonado, cuando no sientes amor por otras personas para llevarlas al reino de los cielos. Debes tener fervor para no solamente asegurar tu salvación y tu vida eterna, sino que también debes salvar a otras personas, debes de buscarlas para llevarlas al reino de los cielos. Debes tener esto como lo más importante en tu vida, y las otras cosas las debes de dejar en un segundo plano. El trabajo, la consecución de las cosas que obviamente nos agradan, las cosas materiales, todo esto debe ocupar un segundo plano en nuestra vida, y lo más importante es buscar nuestra salvación y buscar llevar la salvación a otras personas. El cielo es hermoso, los ángeles cantan himnos que son hermosos, tributan alabanza a Dios, dan honra y gloria a Dios y a Jesús. Y nosotros podemos percibir vagamente lo que significa eso y lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Jesús abandonó toda la gloria que le tributaban los ángeles y vino desde el cielo aquí en la tierra para darnos vida eterna. Él se interesó de tal manera para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, y Él ha hecho todo un plan de salvación para que tú puedas tener vida eterna con paciencia y mansedumbre. Jesús soportó toda injuria, todo escarnio de los hombres que le hicieron, golpes, a fin de que así como Él fue herido, azotado, afligido, tú pudieses tener vida eterna, ¿sí? A Él fue extendido en una cruz, en la cruz del Calvario, y finalmente Él sufrió la muerte atroz para poder salvarnos y darnos vida eterna, salvarnos de la muerte, para que nosotros pudiésemos ser lavados, para que tú puedas ser lavado en la sangre de Cristo Jesús, y que finalmente pudiese resucitar con aquellas personas que van a ser resucitadas para ir a vivir con Cristo Jesús en las naciones que Jesús está preparando, donde tú disfrutarás la luz, la gloria del cielo, y oirás cantar a los ángeles y a seres que jamás han pecado. Tú cantarás con ellos. Así es que todo el cielo está interesado en tu salvación. Ahora yo te hago una pregunta: ¿serás tan indiferente en lo que Dios ha hecho por ti? ¿Seremos quizás negligentes en todo lo que Jesús ha hecho y tendremos esto como un asunto de poca monta o poca importancia, el hecho de que seamos salvados o ser perdidos? Y la otra pregunta es: ¿despreciarás el sacrificio que Jesús ha hecho por ti? Ahora, muchos han hecho así, muchos han despreciado a Cristo Jesús y han jugado con la misericordia de Dios, la misericordia que Jesús les ha ofrecido. Y esto ha desagradado totalmente a Dios, y esto obviamente pesará sobre ellos. Y no siempre el Espíritu Santo quedará entristecido. El Espíritu Santo tocará tu corazón 1, 2, 3, las veces que sea necesario, pero finalmente, si tú no le has permitido al Señor entrar en tu corazón, cambiar tu vida y prepararte para el reino de los cielos, entonces el Espíritu Santo se apartará de ti, y después de que después de que Dios haya hecho todo para que tú pudieses ser salvo, entonces, y claro, si tú has demostrado que no quieres ser salvo, le has dicho a los misioneros, pastores, hermanos: no quiero saber nada de Dios, yo voy a seguir en mi conducta, a pesar de que muchas personas han llevado ante ti las Escrituras, te han amonestado de tu manera en cómo te has comportado hasta este momento, y tú has despreciado los llamados que Dios hace a través de esas personas, finalmente
tú has demostrado que has despreciado la misericordia de Dios ofrecida por medio de Cristo Jesús. Entonces, obviamente, como dicen las Escrituras, la muerte será la paga de aquellos que desprecian la misericordia y la invitación de Dios para ser salvos. Y esta será una muerte horrible, porque la muerte que mueran estas personas que desprecian la salvación y la vida eterna, ¿sabes cuál es? Es la muerte que sufrió Cristo Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Finalmente, Jesús no estaba sufriendo en su interior por aquello que iba a pasar, que muchos pensarían que sería por la muerte, sino que más allá de eso, Jesús sufría porque iba a haber una separación total entre Él y Dios. Entonces esa es la muerte que van a hacer sufrir las personas que vayan, que se pierdan y que desprecien la salvación de Dios. Sufrirán la eterna separación entre Dios y, como dicen las Escrituras, para siempre dejarán de existir y su memoria irá al olvido. Así es que la vida de una persona es preciosa. Y cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Y claro, ahí Dios está pesando en la balanza no solamente las acciones que nosotros obviamente obramos, sino también los pensamientos que se hallan en nuestro interior. Y hay muchas personas, entre ellos los jóvenes. Los pensamientos de los jóvenes son más hacia las cosas del mundo que a las cosas del cielo. Los pensamientos muchas veces se pueden pesar entre una balanza, y los pensamientos de los jóvenes y de la mayoría de personas son más pesados en la balanza, son más pesados de un lado de la balanza. Esos pensamientos que tienen que ver con la mundanalidad, y el plato, por ejemplo, de la mundanalidad. Allí en ese plato se encuentra la lectura de cuentos y fantasía, películas, series de fantasía, pensamientos dedicados a los vestidos, a cómo vestirnos, a qué es lo que vamos a tener, el carro que voy a poseer, o la casa que voy a comprar, o la ropa que voy a comprar. Y claro, todo esto acumula en cierta manera ese plato que es el plato de los pensamientos e intereses del mundo, ¿sí? Mientras el plato en la balanza que tiene que ver con los pensamientos del cielo cada vez sube, mientras que el otro baja. El plato de los pensamientos del mundo baja, mientras el otro plato sube, ¿sí? Y el plato de la salvación, que tiene muy pocos pensamientos, las personas muy poco piensan acerca de su salvación y de la vida eterna. Y si tú no piensas acerca de esto, no vas a estar involucrado con tu salvación y tu vida eterna, sino que vas a despreciar cada vez más la salvación de Dios. Ahora la pregunta es, estas personas que solamente piensan en el mundo, que aman el mundo, que solo piensan en la ostentación, en compra, vanidad, en cómo mejorar su vida económica, cómo solventar mejor sus necesidades, pues la pregunta es, ¿estas personas irán al reino de los cielos? Y las Escrituras dicen no, es un no rotundo, ¿sí? La esperanza que aquellas personas poseen es una esperanza nula, es una esperanza vana, y que a menos de que nosotros nos arrepintamos, a menos de que tú te arrepientas y empieces a pensar más en las cosas del cielo, no vas a obtener la salvación y la vida eterna. Finalmente perecerás. Ahora, no solo el hecho de ser cristiano salvará, no. Tú tienes que tener una experiencia profunda y viva con Cristo Jesús. Esto es lo único que salvará a las personas, y en el tiempo de angustia les salvará. Entonces, en este momento la fe será probada. En el tiempo de angustia la fe será probada. Cada quien será probado a ver de qué clase es. Si es oro, plata o piedras preciosas, serán escogidos como tesoros en el pabellón de Dios. Y claro, ¿qué representa el oro? El oro es la fe, la certeza que nosotros tenemos hacia Dios. Mientras que lo contrario es el material de la madera, paja o hojarasca. Ahora yo te hago este ejemplo. Si nosotros ponemos el oro al fuego, el oro no se va a consumir, finalmente se va a refinar.
Y eso es lo que las Escrituras nos están diciendo, especialmente Pablo, con respecto a que cuando llega la prueba, la obra de cada quien será probada, ¿sí? Entonces, cuando llega la prueba, tu fe será probada fuertemente. Entonces, la prueba tiene algo muy importante en la vida. Y es que la prueba te hace ver de qué material estás. Y si tú no tienes fe, cuando pases por la prueba, cuando llegue la enfermedad, cuando te echen del trabajo, cuando llegue la muerte, entonces ahí se va a ver de qué material estás. Si desconfías del Señor en ese momento, entonces es porque tú no has tenido fe, tú no has leído las Escrituras, tú no has obtenido fuerza de la palabra de Dios para aguantar las pruebas que han de sobrevenir en esta tierra. Entonces, si tú no tienes fe, el material que está dentro de ti es de madera, paja y hojarasca. Y cuando llegues en el momento de la fe, de la prueba, entonces se va a consumir, te vas a consumir. Y entonces tú vas a desanimarte, porque el diablo siempre va a utilizar dos cosas para quitarle la palabra de Dios y para quitar la salvación de las personas. Una, el sufrimiento, el dolor. Si Satanás no puede desanimarte y sacarte de la iglesia y sacarte de los caminos de Cristo Jesús, entonces utilizará la riqueza y te dará una buena oportunidad para que tú quebrantes el sábado. Y así, si Satanás no utiliza el sufrimiento, utiliza el dinero, el poder, a veces la fama, para que las personas abandonen el camino angosto que lleva a la salvación y empiecen a caminar por el camino ancho que lleva a la perdición. Entonces nadie nos podrá proteger del fuego, de la ira de Jehová. Por tanto, nosotros, tanto los jóvenes como las personas adultas, tendremos que dar razón, todos tenemos que dar razón de la esperanza, tenemos que dar razón de lo que nosotros creemos. Y si nuestras mentes están dirigidas, destinadas a cosas mejores, para servir a Dios, y nos hemos espaciado en las cosas del cielo, hemos leído las Escrituras y hemos obtenido en ella la promesa de heredar los cielos y la tierra, entonces nuestros intereses estarán en los intereses eternos. Pero esa mente que vaga de aquí para allá puede ser también capaz de comprender la verdad, la evidencia de la palabra de Dios, ¿sí? En favor acerca del sábado, por ejemplo, y el verdadero fundamento de la esperanza del cristiano, ¿sí? Cualquier persona puede conocer la verdad, el fundamento de las Escrituras, el fundamento de la esperanza de cada cristiano, la esperanza que nos dice las Escrituras, que es finalmente que Dios va a acabar con todas estas cosas de este mundo, va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, y que viviremos en esta tierra por la eternidad. Dice las Escrituras que nosotros plantaremos viñas y comeremos del fruto de ellas, edificaremos casas y moraremos en ellas. Entonces, nosotros vamos a disfrutar de una mejor vida en la vida eterna. Por tanto, como dice el himno, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y esta es la verdad del cristiano. Pero hay muchos cristianos que quieren reinar aquí y reinar en el cielo, pero están totalmente equivocados, porque así no va a suceder. Finalmente el Señor ha dicho: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días y sígame. Y tomar la cruz es un instrumento de tortura, es morir el yo en este mundo. Y si tú te tiras en este mundo, si tú mueres a este mundo y empiezas a dedicarte para que otras personas conozcan acerca de Cristo Jesús y de la salvación, entonces tú estás muriendo para este mundo y estás viviendo para el reino de los cielos. Finalmente, si tú en este mundo eres pobre, y cuando venga Jesús te va a llevar al reino de los cielos, allá serás rico, porque como dice las Escrituras, por sus llagas, por las llagas de Cristo Jesús fuimos nosotros curados, y por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Entonces la vida eterna no es simplemente es estar como los angelitos tocando arpas. No, seremos verdaderamente ricos, porque la pobreza no era el plan de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con un sinfín de recursos en esta tierra, y lo podemos ver ahora: oro, plata, piedras preciosas y un sinfín de cosas y recursos por los cuales aprovecharlo. O sea, la pobreza no era el plan de Dios, seremos ricos para siempre. Así es que si nosotros nos espaciamos, nosotros contemplamos las cosas de Dios,
aprendemos de Dios, moldeamos nuestros modales, aprendemos a vestirnos, aprendemos a ser personas que vivan de acuerdo a las Escrituras. Entonces no nos entregaremos a las cosas de este mundo. Por ejemplo, a ver series de fantasía. Las series de fantasía lo que hacen es alimentar las facultades imaginativas, y por ello, entonces queda eclipsado el brillo de la palabra de Dios. Las personas luego que ven y dedican mucho tiempo en mirar películas y series de fantasía, luego entonces ya no quieren leer las Escrituras, les parece demasiado incoherente lo que dicen las Escrituras con respecto a lo que ellos quieren vivir. En cierta manera, las personas deciden ver series o ver series de fantasía para eludir, para evadir esta vida de realidad, porque piensas que esta vida de realidad es demasiado dura para que ellos la vivan. Entonces ellos evaden esta realidad y empiezan a vivir una vida virtual, empiezan a vivir una vida de fantasía, y así entonces la mente queda totalmente separada de Dios y se destruye el interés por la palabra de Dios. Al punto entonces que la Biblia es el único libro guía que nosotros tenemos. No hay nada más. La Biblia es el único libro que puede llevarnos al reino de los cielos y darnos vida eterna. Solamente las Escrituras. Y este libro es el libro que nos guía nuestros pies a través de los peligros de este oscuro mundo hasta el reino de los cielos. Las páginas de las Escrituras nos dicen cómo podemos nosotros escapar de la ira de Dios, y también nos hablan de los sufrimientos de Cristo Jesús por ti. La Biblia nos enseña acerca del gran sacrificio que Cristo Jesús hizo para que nosotros pudiésemos ser salvos. La Biblia nos habla acerca de cómo disfrutar de la presencia de Dios, y esa presencia de Dios para siempre. Ahora, y si algunos han sido hallados faltos, también nos hablan acerca del final de estas personas que no entran en el reino de los cielos. Entonces, después de tú haber oído la verdad, como la has oído en las Escrituras, será culpa de cada uno de nosotros el que nos perdamos, ¿sí? No habrá excusa, porque luego de haber conocido la verdad, si pecamos voluntariamente, no habrá más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de la ira del Señor. Así es que, ¿cómo podemos escapar a estas últimas 7 plagas, como dicen las Escrituras? Pues las Escrituras nos enseñan cómo salir de esas últimas y cómo escapar de esas últimas 7 plagas. Pero muchas personas no se han interesado en absoluto en estudiar las Escrituras y en descubrir cómo escapar de aquellas 7 plagas, ¿sí? Y cómo escapar de la ira de Dios. Entonces, a ver, nosotros no debemos dejarnos distraer nuestra mente. Yo digo que estamos en una dictadura del entretenimiento, porque las personas hoy pasan mucho tiempo en el celular, pasan demasiado tiempo en el internet, pasan demasiado tiempo en las redes sociales, pasan demasiado tiempo en las series, pasan demasiado tiempo en ese entretenimiento, y les quita la salvación, no les permite entonces prepararse para el reino de los cielos, dedicar tiempo a la lectura de las Escrituras, porque solamente en las Escrituras podemos tener vida eterna, ¿sí? Entonces estas personas se distraen y empiezan a crear ídolos y desprecian la santa palabra de Dios, y muchas de esas personas que profesen ser cristianos se han burlado de Dios en esta manera, porque dicen ser cristianos pero viven una vida completamente diferente a como la vivió Cristo Jesús en esta tierra. Entonces, cuando la palabra de Dios nos juzgue en el día postrero, muchas personas serán halladas faltos, y ojalá que Dios nos ayude a estar en pie y a poder entrar en el reino de los cielos. Que cuando se nos juzgue, nosotros todos nuestros pecados hayan sido perdonados y podamos entrar a heredar la vida eterna, ¿sí? Nosotros tenemos una oportunidad sola en esta vida. Si el Señor Jesús te dio solamente unos 30, 40, 50 años, úsalos para poder conocer acerca del Señor. Solamente son 50, 100 años. ¿A qué
¿A qué se compara 30 años con toda una eternidad? Por eso yo te digo y te invito, busca tu salvación con temor y temblor. Estas cosas de esta vida son superfluas, frágiles, ¿sí? Pasan de por sí, pero la vida eterna es la vida eterna, ¿sí? La palabra de Dios que muchos han descuidado por libros que no tienen nada que ver con las escrituras, con películas, con series, con una vida dedicada al yo, esa misma palabra será la que les va a juzgar de aquí a un tiempo, ¿sí? Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Así es que la Biblia es la norma, ¿sí? La Biblia es la norma para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella, ¿sí? La palabra de Dios nos habla del uso del tiempo, como también otras cosas más, ¿sí? Por tanto, la Biblia nos habla acerca de un único modelo, y ese modelo es Cristo Jesús. Muchas personas se miden entre sí, se comparan el uno al otro. Esta persona es mejor que yo, esta persona, o yo soy mejor que él. Se comparan a otras personas y claro, finalmente al compararse ante otras personas, nosotros de cierta manera tenemos un amor demasiado propio que decimos, no, yo estoy mejor que esa otra persona. Y si eso pasa, entonces nosotros cada vez nos vamos degradando porque la norma más alta soy yo. Y si yo soy la norma más alta, pues no importa lo que yo haga, para mí todo está bien, ¿sí? Y si para mí todo está bien, pues finalmente yo tengo el mejor camino. Pero mira lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen, hay caminos que para el hombre parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Entonces no importa lo que tú creas que sea bueno, no importa cuánto tú creas que eres bueno, el modelo que tú debes de seguir no lo estás siguiendo. El modelo que tú debes de seguir es a Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús es tu ejemplo. Él es el verdadero modelo y cada quien debe luchar para distinguirse, para ser igual acerca de Cristo Jesús. Y las personas, aun sean ateas o no ateas, personas intelectuales o no intelectuales, muchas personas tienen algo que ver con Cristo Jesús. Muchas personas han escuchado algo acerca de Jesús. Muchas de esas personas me dicen, yo quiero ser igual que Jesús. Pero ser igual que Jesús es un reto demasiado grande, como lo dicen las Escrituras, ¿sí? Nosotros que somos cristianos debemos ser como Cristo, ¿sí? Ese es nuestro, ¿no? Que soy cristiano porque yo creo en Cristo y también sigo a Cristo, sigo sus pisadas, las pisadas de Cristo Jesús. Así es que como colaboradores de Cristo Jesús nosotros debemos de ser así, cristianos. Solo los cristianos decididos de todo corazón seremos personas que alcanzaremos la norma de Cristo Jesús. Yo quiero alcanzar esa norma. No quiere decir que ya estoy perfecto, no quiere decir que ya lo he alcanzado, no, sino como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que yo no creo que he alcanzado ya la totalidad y la perfección, pero lo que sí hago es olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. O sea, no pienso en los errores que he cometido, sino que voy a pensar en lo que quiero llegar a ser y quiero llegar a ser como Cristo Jesús. Por eso las Escrituras dice, ojalá fueses frío o caliente. Frío es una persona que está lejos de Dios, ¿sí? Y una persona caliente es una persona que está cerca de Dios, que está ferviente. Entonces las Escrituras dice, ojalá fueres frío o caliente, porque el estado de tibieza, el profesar ser cristiano, el decir ser cristiano y no lo es el peor veneno del alma. Porque te estás creando una falsa esperanza. Y si finalmente esa falsa esperanza sigue así, pues tú vas a perder tu alma para siempre. Porque piensas que eres un verdadero cristiano cuando realmente no lo eres. Por eso dice Apocalipsis 3. Piensas que eres rico, que te has enriquecido, pero me dices de nada, tengo necesidad, pero no has visto que eres un pobre, ciego, desventurado, miserable, ¿sí? Entonces a esto es que el Señor te llama, a que seas una persona fervorosa, caliente. No te voy a decir que
seas una persona fría, porque una persona fría es que se sale de Dios, se va de la iglesia. No, te invito a que seas una persona fervorosa, te invito a que tú leas las Escrituras, te invito a que hagas todo lo que dicen las Escrituras, te invito a que seas un fervoroso cristiano, te invito a que andes con Cristo Jesús, prediques el Evangelio, te invito a que seas un cristiano genuino, a que andes íntegramente con Cristo Jesús. Algunas personas apenas saben lo que es el sacrificio o lo que significa sufrir por la causa de la verdad, pero nadie entrará al reino de los cielos si no ha sufrido algo por Cristo Jesús. Las Escrituras dicen: el que ame su vida la perderá. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, claro, yo tengo que sufrir en este mundo, porque obviamente dice bien el himno: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Así es que hay muchas personas que se han ofrecido, que han servido, que se han sacrificado a sí mismos sus cuerpos para llevar el Evangelio de Dios, para sacrificarse por Cristo Jesús. Muchas personas de ellas murieron en el martirio, ¿sí? Hay otras personas que son lo contrario, que satisfacen sus deseos, sus apetitos y sus propios intereses sin tener en cuenta la causa de Dios. Y estoy hablando de cristianos. Y estas personas no están dispuestos a hacer un sacrificio para obtener la vida eterna, ¿sí? Entonces, vale la pena sufrir por causa de la vida eterna. Debemos crucificar el yo, sacrificar todo ídolo y hacer hacer de nuestra vida cristiana un realmente sentido en nuestra vida. La vida cristiana es lo que realmente le da sentido a la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana, ¿sí? Vivir como Cristo Jesús. A eso es lo que me refiero con vida cristiana, ¿sí? Es seguir a Cristo Jesús. Entonces, no es fácil, mi querido, no es fácil sacrificarse, no es fácil sufrir, no es fácil echarse en el surco de la vida. ¿Sabes qué es el surco? El surco es donde se echa la semilla y allí la semilla muere. No es fácil echarse en el surco de la vida, morir para este mundo. Pero Cristo Jesús lo hizo para enseñarnos de que nosotros también tenemos que echarnos en el surco de la vida, morir en este mundo para poder tener la vida eterna, ¿sí? ¿Cómo podemos sufrir? ¿Cómo podemos echarnos en el surco de la vida? Pues darnos en el servicio de otras personas para llevarlos al reino de los cielos. Como dicen las Escrituras, el que trabaje en servir a otras personas se salvará a sí mismo. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Sí, porque salvando a otros te salvarás a ti mismo y cubrirás multitud de pecados, parafraseando también lo que dicen las Escrituras. Entonces, no lo estoy diciendo exactamente. Entonces, mira, mi querido, la vida cristiana va mucho más allá del simple hecho de profesar ser cristiano, ir a una iglesia el sábado a las 12, el domingo al horario, ¿sí? Diferentes horarios que haya. No, más allá de eso, profesar que ser cristiano es llevar el evangelio a otras personas, es buscar mi salvación, es vivir una vida piamente en esta tierra, ¿sí? Es apartarme del mundo, es tratar de vivir una vida lo mejor posible para agradar a Dios, no complacer mis apetitos, no complacer mis pasiones. Tengo que tener dominio propio, tengo que amar a mi prójimo, tengo que aprender a ser una persona que tenga paciencia, que sea mansa, que sea humilde. O sea, fíjate, un sinfín de cosas que tenemos que hacer, y esto es lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús hace su parte. Cuando yo soy una persona impulsiva, una persona que soy de mal genio, una persona que no pienso antes de actuar y llego a los pies de Cristo Jesús, entonces el Señor Jesús me dice: ok, tienes que cambiar, sí, pero lo vas a hacer tú y yo al mismo tiempo. ¿Cómo así que tú y yo al mismo tiempo? Sí, cuando tú entiendas el daño que haces con tu forma de ser, entonces tú me vas a pedir a mí que yo te cambie y yo voy a empezar a trabajar contigo. Cuando tú pidas fuerza de mí, cuando tú pidas paciencia y hagas un esfuerzo de tener paciencia, ¿sí? Entonces yo voy a bendecir esa paciencia, yo voy a bendecir tu esfuerzo, ¿sí? Cuando tú eres una persona malgeniada y tú quieres tener dominio propio, llega el momento de la tentación y tú haces un esfuerzo por tener dominio propio, entonces yo voy a bendecir ese esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que solamente le piden a Dios: Señor, dame dominio propio, y cuando llega el momento de la prueba,
no dan un esfuerzo, sino que le dejan a Dios todo el trabajo. Y Dios nunca va a obrar así. Dios nunca va a trabajar en un corazón así. Dios bendice los esfuerzos. Si tú eres una persona que necesita dominio propio, haz dominio propio, ¿sí? Esfuérzate en tener dominio propio, y cuando tú te esfuerces en tener dominio propio, Dios bendecirá tu esfuerzo. Si tú eres una persona que le gusta a otras mujeres, que tienes a tu esposa y que estás a punto de adulterar, y tú le ruegas al Señor: Señor, ayúdame a no adulterar, ayúdame a que se me quite el gusto por esa persona, pero luego llega un mensaje al WhatsApp y tú sigues hablando con esa mujer, entonces tú no estás haciendo ningún esfuerzo. Pero si tú haces un esfuerzo, borras a esa mujer, bloqueas y no miras a las mujeres, entonces Dios bendecirá tus esfuerzos, y de aquí a mañana tú dirás: ya no voy a adulterar. Ahora el Señor me ha quitado eso. Igual con la fornicación, igual con el robo. Esto sucede en todo. Pídele al Señor, pero luego haz un esfuerzo y el Señor bendecirá tu esfuerzo. Así es que, mis queridos, el Señor nos bendiga, el Señor te guarde, el Señor te llene de muchas bendiciones y que nos ayude a poder llegar al reino de los cielos, ¿vale? Vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno Dios, rogamos, Señor, que tú nos ayudes a llegar al reino de los cielos. Tú sabes que necesitamos de ti para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Por favor, te rogamos que nos ayudes, nos transformes y permita, Señor, que cada día podamos crecer en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que ha visto este video, y te ruego de manera muy especial para que tú estés con ella, actúes en ella, le transformes y le des vida eterna. Igualmente a mí. Te lo ruego por mí y por mi familia, en Jesús. Amén. Mi querido, te invito a que compartas este contenido y mándalo por WhatsApp, por todas las redes sociales, para que otras personas también puedan tener este conocimiento y puedan también tener la oportunidad de crecer en Cristo Jesús y tener la vida eterna. El Señor nos bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Hasta pronto.